Muy buenas, ¿dónde nos encontramos? Pues en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Jaume I. ¿Y qué hacemos aquí? Eso me pregunto yo, sobre todo a partir de... Bueno, es una broma. Estamos celebrando un simposio, MAPCOM, y un congreso, el cuarto ya, de metodología de la investigación en comunicación, organizado por la sección temática de teoría y metodología de la investigación. Pero bueno, es que la observación que iba a hacer inicialmente tiene que ver con el nombre de la facultad. Ciencias Humanas y Sociales. Es que hay ciencias que sean no humanas, hay ciencias angelicales, hay ciencias animales, sencillamente humanidades. ¿Por qué avergonzarse de decir humanidades? Bueno, digamos que eso es un entre paréntesis. ¿Qué hago? Profesor, hemos empezado mal la entrevista porque lleva ya un minuto hablando, no le he presentado, usted es maestro de periodistas, ¿le parece que arranquemos? ¿De acuerdo? Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía que el maestro de periodistas que la noticia es una quiebra del acontecer. Nuestro comicro de hoy es doctor en psicología, filosofía y desde 1980 enseña teoría de la comunicación y métodos y técnicas de investigación en comunicación social en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Me está mirando, igual he dicho algo mal, ahora nos lo dirá. Lo que en nuestro comicro de hoy, el profesor José Luis Piñuel comparte con aquel maestro de periodistas que definía la noticia como una quiebra del acontecer, es que son la misma persona. Profesor José Luis Piñuel, muchas gracias por acompañarnos. De nada, estoy muy contento de estar aquí y me satisface que hables de la quiebra del acontecer, porque al fin y al cabo un acontecimiento siempre es un hecho no previsto o extraordinario frente al cual pues se siente más o menos el sujeto comprometido a reaccionar con más o menos urgencia para acomodarse justo a ese acontecimiento. Y por eso se llama, es una quiebra del acontecer. Lo que ocurre que hay veces que el acontecer muy previsto, el acontecer muy seguro, pues lleva a hacer que se tema cualquier rompimiento precisamente de ese acontecer. Y como decía Zygmunt Bauman, cuanto más seguridad hay, más miedo al riesgo y más inseguridad se percibe. ¿Y de qué se informa? ¿De lo que se dice, de lo que pasa o de lo que hacemos? Tú eres un lector de libro de confiar en la prensa o no, porque las preguntas que me estás haciendo. De hecho, precisamente en esa investigación que dio lugar a ese libro, pues hicimos un análisis de contenido bastante exhaustivo sobre lo que es el discurso que sobre la verdad en la comunicación, cuando se refieren a los propios medios enuncian, los propios medios producen, ¿no? La autorreferencia mediática. Y uno de los aspectos que estudiamos era, vamos a ver, cuando se informa sobre... Le vamos a explicar a nuestros lectores pabellones auditivos que le acabo de reñir al profesor José Luis Piñuel por el movimiento de la mano contra Debo ponerla debajo de la mesa. Bueno, pues uno de los aspectos que estudiábamos era, se habla a propósito de lo que se dice, a propósito de lo que se hace o a propósito de lo que ocurre. Y curiosamente... incluso uno puede preguntarse si se habla a propósito de lo que se hace, se dice o ocurre, sobre lo que se hace, se dice o ocurre, ¿no? En los medios y sobre todo en el discurso hegemónico sobre la propia comunicación es relevante, incluso hasta el 48% de las veces, casi la mitad, está todo enunciado a propósito más de lo que se dice que de lo que se hace y de lo que ocurre. Tiene buena memoria. Ha clavado el dato de la investigación. Estamos disfrutando de un maravilloso café con micro con el profesor José Luis Piñuel. El profesor José Luis Piñuel ha sido maestro de periodistas, de muchos, tanto investigadores como profesionales que han ejercido la comunicación. Le voy a poner la pantalla de mi ordenador portátil, ahí va a aparecer una imagen. Bueno, pues la imagen de quien tengo ahora en la pantalla es Leticia Ortiz, nuestra reina. La reina Leticia.
Bueno, pues la reina Leticia fue ayudante mía cuando yo era responsable en la Facultad de Ciencias de la Información, y ella estaba entonces en cuarto de carrera, empezaba quinto, que entonces había 5 años, y yo llevaba lo que era investigación, el decano de investigación, pero también de relaciones internacionales. Entonces ella vino, presentada por Fermín Bouza, que era un profesor, aquí desgraciadamente muerto hace poco, catedrático de Sociología, con quien estudiaba ella opinión pública, y tenía la aspiración de irse a trabajar a América Latina. Yo, que llevaba relaciones internacionales, pues encantado, ayúdame para desarrollar todo lo que era la gestión de las relaciones que teníamos, vínculos académicos con universidades de Latinoamérica. Al final consiguió una beca que le facilité, una beca que se llamaba entonces Alfa, que son como las Erasmus, pero para hacer estudios y colaborar, y de posgrado en este caso era, pues en alguna universidad de América Latina. Bueno, yo dejé al final de un mandato el decanato y me tomé un sabático. Me sucedió Carmen Cafarel, y Carmen Cafarel fue la que entonces, en ese mismo cometido de Relaciones Internacionales, fue a quien acompañó Leticia a un congreso de FELAFAS, Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, que hubo en Cartagena de Indias. Y allá se fueron, y allí, bueno, pues consiguió luego quedarse Leticia, pues estudiando en la Universidad de Guadalajara, en Jalisco, México, donde estuvo precisamente 2 o 3 años. Y también trabajó en algunos medios, etc. Pasado el tiempo, ella vino luego a España. Primero entró, bueno, había trabajado también en algunos sitios, en Bloomberg Televisión. Entró en el Canal Plus. Porque ella, ¿qué quería ser de mayor entonces? Quería ser investigadora. Ella ya quería ser periodista. Quería ser periodista y tenía mucho interés por ejercer en América Latina. Porque, digamos, por conocer ese ámbito, por conocer ese ámbito, y porque tenía debilidad por América. Y bueno, pues allá se fue, y cuando volvió, bueno, pues siguió manteniendo relaciones con América Latina, y bueno, ¿qué quieres que te cuente más? Tenía ya esa... Quien le conoce dice que es una persona que tiene mucha iniciativa, sí, que tiene mucha curiosidad. Sobre todo, sí. ¿Eso estaba ya eso? Sí. Además, una persona de la cual uno se podía fiar, porque cualquier cometido que le pidieses te lo desarrollaba de forma exhaustiva. Y eso uno lo ve cuando eres profesor ya unos años, tienes ese ojo clínico para detectar esa... Sí, a mí yo muy satisfecho quedé siempre de todo lo que ella me ayudó. Transmedia. Estamos disfrutando del Café con Micro con el profesor José Luis Piñuel. Iba a poner una nueva imagen, pero me acabo de quedar sin batería en el portátil, entonces se la voy a dibujar yo en el aire. Imaginemos un parque. Ese parque ha sido desmantelado y pasan 3 personas por ese parque en momentos diferentes. ¿Qué diría cada una de esas 3 personas y qué tiene eso que ver con el periodismo? ¿Qué podría ocurrir? Bueno, pues porque la percepción de cualquier quiebra del acontecer, de cualquier cambio, y por lo tanto de cualquier hecho que va a ser objeto de una noticia, tiene más o menos influencia, desestabilizando a una persona y comprometiéndole a reaccionar con más o menos urgencia, en función del conocimiento que esa persona tiene del acontecer, del estado previo a un cambio, pero también en función de la implicación con la que personalmente se siente, impelida o se siente comprometida por ese cambio. Entonces, supongamos que en un parque, precisamente por ejemplo, un parque, pues hay una persona que por primera vez va a atravesarlo tratando de hacer un camino que acorte las distancias, y por eso atraviesa el parque. Entonces ve que los columpios, los toboganes, todo eso ha sido levantado y está arrancado del suelo y está amontonado en un lugar. Si esa persona no vive en los alrededores, es la primera vez que atraviesa aquello, no sabe si eso está en ese estado deteriorado de siempre o si eso no está sencillamente provisionalmente así,
De todos modos, como no lo sabe y el aspecto que da ese lugar es un aspecto de deterioro, pues se desestabiliza, pero no es el sitio donde ella vive, no, sencillamente procura atravesarlo lo antes posible, desconfiando de si hay alguien por allá que pueda atacarle, porque está el deterioro, que lo que quiere es huir de allí, y es a lo único a lo que ella se siente impelida, esa persona. Es un lugar inhóspito, no conoce la causa, pero... No conoce la causa, y entonces yo me voy de aquí por si acaso. En cambio, hay otra persona que es vecina, que sabe que ayer estaba todo en su lugar, que los niños estaban jugando en los toboganes, en los columpios, y lo primero que hace, pero bueno, ¿qué ha ocurrido? Han venido los vándalos. ¿Qué es lo que pasa? Se desestabiliza, se siente además muy, muy comprometida, muy implicada en encontrar una respuesta a eso que nos espera, y entonces acude inmediatamente a preguntar si es necesario, está dispuesta incluso a denunciar. Han venido los vándalos, esto se trata que han hecho ayer un botellón, es que esto no puede ser porque es que aquí no hay seguridad ciudadana, es porque no hay mantenimiento, es decir, comienza a reaccionar crispadamente. Y se siente, desde luego, muy, muy, muy desestabilizada y sufre, con más o menos gravedad, una situación de la que ella quiere salir. Pero no puede huir, busca una solución. Hay una tercera persona que, sin embargo, forma parte de, vamos a suponer, de la Junta de Vecinos y propietarios, digamos, de las viviendas a las que están próximas a ese parque. Y en tanto que miembro de la Junta Directiva, sabe que ha sido tomada la decisión de cambiar los columpios, los toboganes, que estaban un poquito deteriorados, que eran metálicos o de hierro, y que estaban un poco oxidados en algunas partes, por otros que fuesen menos peligrosos, de plástico más blando, es decir, renovar aquello. Y entonces cuando llega dice, hombre, ya han venido, ya los están quitando, y se cerciora de que no lejos del parque hay una camioneta grande con nuevos toboganes, qué bien. Ya han venido a cambiarlos. Esa persona se reasegura porque le confirma que algo que estaba previsto, que es un cambio, ya ha comenzado. Con lo cual se asegura en función de lo que es de esperar, que va a estar todo mucho mejor. Entonces, ¿quién experimenta o qué tipo de persona es la más común ante las noticias, sobre todo ante muchas discursos espectaculares de periodismo amarillo, por ejemplo, los que más explotan el morbo de los cambios, de las quiebras del acontecer? Bueno, pues aquellas personas que, digamos, más se sienten cercanas, porque siempre compromete mucho más una noticia cercana de tu lugar, de lo que se llama el periodismo local y el acontecer local, que el lejano. Entonces, ahí se siente muy comprometida, pero en la medida en la que, o bien, quienes son responsables de los cambios no informan, no hay transparencia informativa, o bien, que son entonces lo que hace es condenar a la ciudadanía a la desestabilización, a la vulnerabilidad, digamos, a las crisis, a las crispaciones, o bien también puede ser ella culpable en la medida en la que se desinteresa por leer periódicos, por estar al día de las noticias, de lo que ocurre. Entonces, aquella persona menos informada sobre el día a día es la que, cuando se siente comprometida por un cambio que no espera, más se crispa y más se desestabiliza. La transparencia en el gobierno evita crispaciones, evita, cuando es una transparencia informativa, cuando es una transparencia de comunicación. Y el interés por estar informado, lógicamente, es lo que evita que la mayor parte de las personas pertenezcan a la tercera categoría, que cualquier quiebra no es algo previsto. Eso me asegura. En cambio, menos transparencia o menos interés por lo que es el decurso del acontecer, más crisis, más crispación, más inseguridad. O sea, yo tengo una duda, a ver si me puede ayudar. La transparencia es cierto que es algo deseable, en cualquier sociedad es un valor en alza, cotiza en alza, pero
La transparencia absoluta es también la desinformación absoluta. Es decir, si usted sabe que no es lo mismo tener datos que tener información, ni tener información que tener conocimiento. Y la sobreabundancia de datos impide un procesado que pueda convertir esos datos en información. ¿Nos puede estar pasando algo de eso? Sí, mira, es cierto que la abundancia y la sobreabundancia, digamos, de datos muchas veces alimentada de manera también espectacular o espectacularizadora. A propósito de ello, pues genera dos extremos. Por una parte, el desinterés porque se satura. Mira, una de las cosas que también explicaba mi maestro, Abraham Moll, era que a medida que hay menos cambios, menos quiebras del acontecer, entonces hay, digamos, imagínate un paseo por el campo un día tranquilo, pues cualquier movimiento, una mariposa, si vas un conejo que salta, te sorprende, y un pájaro, lo mío, o sea, no se te escapa nada porque estás al acecho de a ver qué ocurre, porque si no, no hay nada. En cambio, en los centros de las ciudades, donde todo es bulla, donde todo es ruido, donde todo es riesgo, donde todo es cambio, entonces tiene que ser muy fuerte un cambio para que lo percibas. ¿Por qué? Porque si no, lo engulle el entorno. Entonces, un poco lo que ocurre es ambos extremos. Ante lo mucho, entonces, cualquier cambio tiene que ser muy grande para que sorprenda o para que se perciba. En cambio, ante la ausencia muy grande, cualquier cosita resulta, por ejemplo, en tiempos de paz, una muerte y resulta un acontecimiento. En tiempos de guerra, las bajas son lo previsto. Entonces, pero en realidad así nos movemos los humanos. Sí, el alto al fuego es lo que es una noticia en una guerra. Entonces, digamos que eso se puede aplicar también al día a día de la actualidad. Y bueno, hay que... lo que sí es cierto es que para servir a esa función social importante del periodismo, eso no se puede improvisar, eso no es cuestión de algarabía ni de decir cualquier cosa. Es necesario saber, conocer, estar siempre preparado para, si una cosa plantea cualquier interrogante, agarrarla y estudiarla y examinarla. Es decir, hay que huir de la improvisación y hay que huir, digamos, de la irresponsabilidad. Hay que preparar la entrevista, pero hay que prever que no se le quede a uno el portátil sin batería, como me ha sucedido a mí. Tenía muchas preguntas y muy interesantes para hacerle, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces le voy a pedir si nos puede regalar una película. Pues mira, voy a contarte una cosa que es ya que hablamos de cine. Yo doy clase de teoría de la comunicación y me gusta dar clase de teoría de la comunicación, ahora que ya soy profesor emérito, a gente recién llegada, a los de primero. Y bueno, pues a medida que voy dando clases, hago ver películas, porque no se van a negar a ver una película, pero son películas con las cuales yo les incito a reflexionar para que me hagan trabajos sobre ellas. Y que sean trabajos que hacen en grupo, de 3, 4, 5 máximo, y que los discutan y que luego hagan una presentación en clase, etc. Entonces, el primer tema que les planteo es el de en qué medida la comunicación, los éxitos o fracasos comunicativos producen éxitos o fracasos sociales o éxitos o fracasos personales. Y yo podía plantearles, bueno, pues contarme éxitos y fracasos de cada cual, entonces para que no se vean obligados a tirar de su propia experiencia personal, que luego hay que contar a los demás, pues les pongo una película. Una película que es, bueno, les doy la alternativa, que vean 2 películas, ¿no? Por su cuenta. Una es Adorables Mentiras, de Eduardo Chicona, que es una película que obtuvo el premio hace años, de Huelva, de cine latinoamericano, bueno, y que en realidad no es más que una comedia en la cual
pues un chico y una chica se mienten como bellacos para ligar y luego se descubren las mentiras. Y entonces, bueno, pues en realidad hay un planteamiento episódico de lo que es mentir para tener un inmediato éxito, en este caso es personal, de atractivo, de ser atractivo al otro, de interesar al otro y viceversa. Y como es mentira, acarrea luego un fracaso, de tal manera que el fracaso es precisamente el tener que enfrentarse a no solamente haber mentido, sino a una realidad de la que ellos se avergonzaban. Bueno, pero también les hago ver otra película que es mucho más dramática o más trágica, que se llama La vida de nadie. La vida de nadie es la historia de un personaje que ni es economista, pero hace creer a todo el mundo que trabaja en el Banco de España, pero en realidad no trabaja allí, que recoge dinero de amigos y familiares para invertirlos en no sé cuánto, y que está engañando a todo el mundo, y que cuando eso se descubre, lógicamente acaba suicidándose. ¿Por qué? Porque no puede aguantar el fracaso que le viene encima. Entonces, ¿ves? Esa es una primera película sobre lo que es la relación entre éxito, fracaso, comunicación. Y los buenos mentirosos tienen, evidentemente, carisma. Un buen mentiroso es uno que sabe comunicar. No vale cualquiera para mentir. No vale cualquiera para... Y el que mejor miente se comunica excelentemente. Lo que pasa es que la comunicación siempre se encuentra relacionada con el curso de la vida personal y el curso de la vida social. Entonces la comunicación muchas veces es no solamente efecto, a veces es efecto, también es causa de éxitos y fracasos. Alguien que miente puede tener éxito. ¿Y qué es el cuanto éxito? Mejor mienta, el éxito será inmediato, pero ese éxito tiene las patas muy cortas, se llega muy poco. Un libro. Bueno, películas hay más, ¿eh? Claro, cuando explico, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la escritura y todo lo que tiene que ver con el saber. El nombre de la rosa es una película precisamente sobre una novela de Umberto Eco, uno de los grandes teóricos de la comunicación y de la semiótica. Pero hay otras películas maravillosas, como por ejemplo El milagro de Anna Sullivan, o El pequeño salvaje de Truffaut, que también es algo ver, bueno, o El show de Truman, es otra película genial sobre lo que es la construcción precisamente de entornos de vida, precisamente a través de programas de comunicación, en este caso mediáticos. Bueno, películas, me has pedido una, pero te puedo dar muchas, y todas las que te puedo citar, y son muchas, son muy productivas de cara a reflexionar sobre la comunicación. Y muchas de ellas están basadas en libros. Recomiéndanos alguno. Bueno, pues El nombre de la rosa antes es una novela que hay que leer, por supuesto. Y bueno, ahora ya en términos personales, hay veces que una buena novela es capaz de desvelar y eso que es ficción, pero de desvelar una realidad que es dura y que desde un punto de vista de ensayo o incluso de documento científico, no en absoluto no tiene las consecuencias sociales que pueda tener una buena novela. Pero lo que decía Me usted... estoy refiriendo a Patria, de Aramburu. Lo han nombrado muchos de nuestros con micros este año, Patria. Muchos. Es una obra definitiva, sí. Es fantástica, fantástica. No, nadie ha podido imaginarse realmente lo que ha sido la vida en el País Vasco que no haya leído Patria. Porque es volver a vivir a través de ese relato, volver a vivir lo que sufrió ese pueblo. Pero a veces era un poco lo que decía de su maestro, de Abraham Mola, nos hace falta una ficción, nos hace falta dar un rodeo para llegar a la realidad. A veces intentamos ir directamente a la realidad, no
no se deja aprender con H intercalada esa realidad, ¿no? Sí, así es. Quiero terminar contando una cosa, si me permite compartir. Le he presentado a dos estudiantes mías de comunicación, a Mireia Marco y a Raquel García, un saludo, y después han tenido la oportunidad de dirigirse a mí y estaban emocionados porque, claro, le he presentado como uno de los responsables de la fundación, de la puesta en marcha de los estudios de comunicación en España. Bueno, allá por el año... Bueno, sí, pero yo me incorporé a ese nacimiento, yo no lo hice nacer, ¿eh? Pasaba por allí. Pasaba por allí, sí. No, pero sí que usted es de la Universidad Complutense. Bueno, yo llevo en la Universidad Complutense hace 40 años. Un ratito. Y en este ratito, parte de ese ratito enseñando a comunicar y enseñando a investigar la comunicación, que es hoy lo que nos ha traído el proyecto así Mapcom, que pone su punto final ahora, un proyecto de éxito. Y para terminar, sí que, porque lo disfruté mucho, hicimos un Philips 66 en Barcelona, y es una técnica de investigación que no llega de primeras, hay un proceso previo de análisis documental, de cuestionarios, de selección, digamos, de temas y de personas relevantes a participar, y se pone en marcha el Philips 66 y se hace. ¿Qué es el Philips 66 y cómo se articula? Mira, el Philips 66 es una técnica muy productiva. ¿En una mañana? Sí. ¿Por qué es muy productiva? Porque en realidad tú puedes preguntar las mismas preguntas y ofrecer las mismas alternativas de respuesta a 2.000, incluso a 30.000 personas, pero hay una limitación enorme en una encuesta, que al final lo que tú obtengas es algo muy anquilosado. ¿Por qué? Porque tú previamente preguntas de una manera muy rígida. Le he vuelto a reñir, estaba... muy rígida. Normalmente yo he trabajado en la radio y en las mesas sí, son mesas nobles. Sí. Nos está devolviendo la riña, porque es verdad que la Universidad Jaume I es una universidad que cuenta con unos extraordinarios medios técnicos, pero claro, las mesas no son como las que usted tiene. Yo he visto su mesa que tiene en el despacho de la Universidad Complutense, y eso es una mesa. Con todos los... Pero cuando hay micrófonos, yo he trabajado en radio, en Radio Popular he trabajado, cuando estudiaba. Y en las mesas siempre hay un fieltro, es decir, es como una mesa de billar. Hay quien dice que ese fieltro, no todo el mundo es favorable, porque ese fieltro a veces genera un polvillo que los ácaros, es como conocidos, la moqueta. La moqueta, etc. Es verdad, los ácaros son los ácaros. Pero bueno, eso lógicamente evita. Efectivamente. Pero a mí me gusta poder reñirle por eso, porque no voy a tener ninguna oportunidad de poder... No, decía el Philips 66 por... Bueno, pues mira, una encuesta tiene unas limitaciones grandes, que no solamente no pueden contestar aquello que tú no preguntas, sino que incluso para contestar tienen que elegir respuestas predeterminadas. Y que lógicamente te puede dar muy pocos matices, porque los matices ya están previamente diseñados en las preguntas y en la selección de las respuestas alternativas, aunque puedas preguntar a mucha gente. Ahora, también puedes establecer, como ahora nosotros, una conversación donde hay una permanente oportunidad de matizar, de reflexionar, etc. Pero una conversación la puedes hacer una persona, pero no puedes tener una conversación con cientos de personas, porque es muy lejos. Eso se llama Twitter. Eso se llama Twitter. Y el resultado lo conocemos. Y el resultado es pobre. En cambio, el diseño de un Philips 66 consiste en saber elegir a grupos, por eso se llama 6-6, en torno a 6 personas, que pueden ser 7, pueden ser 9, no muchas, seleccionadas en función de unas características, de unos rasgos que comparten respecto al tema a tratar, y creando con ellos también grupos, que si hay, pueden ser otros 6, por eso 6. Pero no solamente ya por 6 grupos, que pueden ser 7, pueden ser 5, pero también se diseña esos grupos y esas conversaciones de grupo, pero planteando preguntas, 1 o 2 preguntas en sesiones, para que
los 6 opinen en unos 6 minutos, o 10 minutos máximo, o que no estén hablando ninguno más de 6 minutos. No son más que referencias metodológicas de protocolo al objeto de poder establecer rondas de conversaciones con una serie de grupos no numerosos a los cuales se les hace a todos la misma pregunta, pero para que en grupo vayan proporcionando respuestas breves pero precisas. Entonces, si eso se hace en 2, 3 rondas, compuestas en común de todos los grupos con sus portavoces, etcétera, y todo eso se graba, tú puedes obtener un discurso muy exhaustivo en 2 o 3 rondas, que las puedes hacer a lo largo de la mañana con 6 grupos, y al final el discurso que obtienes lo analizas y es mucho más exhaustivo que lo que puede haber sido conversaciones una a una con gente o con grupos o encuestas. Entonces, nosotros celebramos una sesión en Madrid, otra en Barcelona y otra en Málaga sobre los aspectos más relevantes de la actividad investigadora en comunicación en España, y eso no solamente nos permitió ver cuál era el estado de opinión con mucha exhaustividad, sino que además eso nos preparó para que no hubiese luego ningún tipo de pregunta que no hiciéramos en el diseño de un formulario de encuesta que hemos aplicado a 2.500 investigadores en España. Y nos permitió además dar a conocer la investigación entre aquellos expertos que eran relevantes en el tema y no podían participar, porque no todo el mundo puede estar dentro de la investigación. Así fue. Profesor José Luis Piñuel, ha sido un placer. El mío también, y siempre ha sido un placer que he visitado vuestra universidad aquí y vuestra facultad. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.